La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nosotros comenzamos el programa hablando de qué va a ser el programa de hoy. Vamos a hablar de límites en la educación de los niños. Nuestro invitado, el licenciado Mario Torres, psicoanalista. ¿Qué tema más importante? ¿Cómo poner límites? Sabemos que es necesario, pero cómo cuesta muchas veces, ¿verdad? Bueno, según lo que tenemos entendido, el ejercicio responsable y sano de la autoridad de los padres ayuda a crecer a los niños. Pero educar no es una tarea sencilla. Requiere grandes dosis de paciencia, criterio y sensibilidad, y exige a los padres ejercer una autoridad compuesta a partes iguales de firmeza y de cariño. Justamente encontrar ese equilibrio es el desafío de todos los padres y la coherencia que también tiene que estar en nuestros actos, en lo que decimos y en lo que hacemos, porque los hijos realmente aprenden con el ejemplo. Nosotros vamos a hablar de este tema interesantísimo, súper importante, ahora en instantes nada más con nuestro invitado, el licenciado Mario Torres. Queremos agradecer a todas las empresas que están apoyando a nuestro programa y hacer el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, y le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, y le agradecemos porque estás del otro lado acompañándonos aquí en Padres al Día. Hacemos una pequeña pausa, recibo a mi invitado a la vuelta, ya estamos hablando límites en la educación de los hijos. Ya estamos con nuestro invitado, el licenciado Mario Torres, que va a hablarnos de este tema tan interesante, límites en la educación de los hijos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, de estar contigo y nuevamente conversar de los temas que siempre sugerís. Y hoy tenemos con el tema que me decías, los límites, ¿verdad? Que en realidad los límites juegan un papel trascendente en el ser humano. Porque cuando un niño nace, son varios kilos de una persona por humanizarse. Claro. Se humaniza gracias a la socialización. Y la socialización tiene dos momentos. Una, la socialización primaria, donde los afectos juegan un papel trascendente y primordial. ¿Qué quiero decir con esto? El niño va aceptando paulatinamente lo que se puede y lo que no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque provienen de sus fuentes efectivas, papá, mamá y el entorno familiar. Es decir, la socialización primaria, esto de límites, no se puede seguir tirando piedra a casa del vecino y no entiende muy bien que puede accidentar un chico de 3 años, pero papá dijo no o mamá dijo no. Entonces, esa socialización es incorporar las pautas de lo prohibido y de lo aceptado. Y eso solamente gracias al afecto. Por eso vivimos en sociedad. O sea, uno quiere muchas cosas, no tiene. Uno querría hacer muchas cosas, no puede. Porque hay una conciencia interna, esta que nos da remordimiento, no es genético. Es absolutamente ambiental, que el niño incorpora gracias al trabajo de los padres a través de las prohibiciones y aceptaciones de lo prohibido. Cuando uno transgrede esto, se siente con remordimiento. Y esta es la primera socialización. Es el primer momento que va desde el año hasta los 5 años más o menos, esta socialización donde lo que dice papá y mamá es prácticamente ley. Ley. Sí. Eso no significa que no haya Ojalá rabietas. durara así. Claro, eso no significa en absoluto que no haya rabietas, oposiciones, claro, pero siempre prima
el uno sobre el otro. Aunque diga que no, termina llorando, pero con el tiempo va incorporando. Y esta es una manera típica, prácticamente, no es académica, es el proceso de trasladar lo humano nuestro a nuestros hijos, lo social, la socialización. Por eso, en esta primera etapa va a jugar un papel crucial el vínculo de los afectos. Este cariño que uno siente, y cariño con los sí y con los no, ¿verdad? Claro. Que juega un papel muy importante. Y uno podría decir, pero ¿y cómo uno se basa? Los psicópatas, ¿verdad? Los que delinquen matando o haciendo, qué sé yo, llevando a situaciones extremas, casi poniendo en peligro, y muchos, por lo general, no tienen una adecuada conciencia moral, tienen patología. Si uno ve el historial y ve la historia de las carencias afectivas, para decir, no ha incorporado los no sociales por ausencia del objeto de amor. Claro. Por eso es importante que la presencia, aún trabajando los padres, el hecho que la madre o el padre recuerde a su hijo, a sus hijos, y esto se transmite con el contacto. Claro. No quiere decir que porque la madre no esté, no, lo que está haciendo la madre fuera de la casa, ¿verdad? O el padre, o Es la parte persona de la acá, educación. es parte de la educación y él sabe que mamá hace esto por esto o papá. Claro. Ahora, ¿cuándo? Porque estamos hablando de la primera infancia, vos decías los primeros meses a los 5 años. ¿Cuándo un bebé, un niñito, entiende el no? Sí. ¿Entienden desde, si es bebé, no va a entender si le decís no y tiene 3 meses o 4 meses? ¿Desde cuándo ya pueden entender cuando se le dice eso no? Claro. Hay un momento que es eminentemente sensorial. A los 9, 10 meses la mamá le dice no, pero no es, sí, puede que las emboque o no, y hace, y hace. Sí, pero sí. donde en realidad empiezan a entender es alrededor de los 2 años. Alrededor. Y es cuando aparece, La da el capricho. exactamente, cuando el chico dice no, vení, toma tu leche, no. Ah, claro. Vení, te digo que tomes, no te digo. Y bueno, se les tira y él sigue sosteniendo su no. Esta oposición es la demostración clara de esto, ¿verdad? O sea, que es la típica oposición de los niños pequeños, que es normal que se opongan. Claro. El problema es cuando no hay oposición. ¿Y todo qué hacer, por ejemplo, cuando en esa edad del no y del capricho, de que se tiran al piso y patalean y hacen berrinche? Porque eso pasa. Sí, sí, sí. Hay una edad en que es normal, es natural que suceda. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué Sí. tienen que hacer los padres? ¿Dejarle que llore y que haga el berrinche hasta que se canse? ¿Abrazarlo? ¿Tratar de calmarlo? ¿O como muchos hacen, gritarle más aún? Y ya sabemos, no digo pegarle porque eso se sabe que no sirve para Claro. nada y que no hay que hacer, ¿verdad? Claro, y hay que tratar siempre de dar una recomposición a la situación. No siempre se puede, si tiró una copa de vidrio, el niño no va a pegar el vidrio. Claro. Pero cuando el chico tira una silla, patalea esto, tira el zapato, tira, y sí, da trabajo. Hay que hacer que el niño recoja, aún tomándole de la mano. Recomponer dentro de las limitaciones ya. que aún tiene un niño, Claro. ¿verdad? O sea, todavía no puede comprender muchas cosas, pero el ejercicio, no, esto que tiraste se recoge, no es no, esto no se Ahí tira. recoger con el niño, no que Exactamente, la mamá o ¿verdad? alguien recoja. Claro, a menos Ajá. que el chico mismo ya recoja porque Sí. está un poco más grande, ¿verdad? Para decir, esto genera actividad y acción educativa en los padres, ¿verdad? Porque a veces es más fácil recoger uno, Sí. también interesa eso. Pero en la medida que el niño pueda tener participación, sobre todo cuando oscila entre los 3 y 4 años, ¿verdad? Y si tiraste esto, se trae, se recoge, y hay una rabieta grande que a veces asusta mucho porque los Sí. chicos manejan la situación con sus llantos muy fuertes, sin Sí. saber que están manejando. Generalmente un padre o una madre se ve de repente muy acosado por el llanto casi desesperante. Y en realidad son manifestaciones de una oposición que paulatinamente tendrá que ir adecuándose a las exigencias, a lo ambiental, a lo social. Y ese es el proceso de socialización. Y eso no quiere decir que el niño sea ni malo ni maleducado. No. Tiene derecho a, solo el derecho de los adultos es mostrarle que alguien le está enseñando y nos acepta fácilmente. ¿Verdad? Y bueno, ese es el costo de la educación. Claro.
Claro, claro, claro. Hay que tener mucha paciencia Sí. y ir enseñando, porque la educación es desde que nace. Sí, sí, O sea, sí, no es sí, que hay que sí. esperar a que tenga 2 años, ahora recién Por entiende. supuesto. Y para cada etapa hay momentos. Cuando el bebé es muy pequeño, tipo mes, 2, 3 meses, Bebé. llora y se le da inmediatamente Pero la leche, lógico. ¿verdad? Pero cuando tienen 9 o 10 o 12 meses, la madre dice, tengo que darle la leche, la teta o prepararle la leche, va rápidamente a la casa, porque el chico tiene una capacidad de espera ya. Entonces, cuando llora y ve que se le está preparando la mamadera, Sí. y llora, pero llora menos, ya mamá se va a la cocina Claro. ya. Y esas son las frustraciones típicas que habitualmente las madres o los padres hacemos cuando los niños son pequeños, ¿verdad? O sea, la capacidad de postergación de necesidades, de frustrarse un poco esperando, es sano. No digo durante los 6 primeros meses, pero sí a partir de los 7, 8 meses, uno muestra, la mamadera es el ejemplo más típico, y el chico jadea, ya no Claro. llora, ¿verdad? Y así muchas otras cosas paralelas, Claro. ¿verdad? A lo que se espera que un niño vaya manifestando. Perfecto. Bueno, yo como mamá voy a decir, ¿cómo cuesta decir no a los hijos cuando te miran así con esa carita así de santos? Y bueno, pero hay que educar, hay que poner límites. Y justamente de eso habla este material. ¿Cómo decir no a los niños? ¿Cómo decir no a los niños? Los padres tienen que aprender a tolerar a veces algún llanto o que el niño diga que no quiere hacer algo. Pero cuando se trata de algo que es beneficioso para el hijo, los padres deben mantenerse firmes, ya que eso es muy importante para su educación. De esta forma, podrá entender en algún momento que los padres lo están haciendo por su bien. Que no es fácil eso. el tiempo. Que no es fácil, dice. Claro, Sí, claro. es verdad. Claro, porque los reconocimientos vienen generalmente pasando la adolescencia, Claro. porque siempre es un tira y afloje. Los chicos llegan a un momento, sobre todo en la pubertad, en que quieren ya homenajear su independencia total. Sí. Y sabemos que aún no están preparados por muchas razones. Y uno actúa con los no, también con la posición de los sí, ¿verdad? Pero generalmente cuesta entender. Y los límites toman otras características. De repente un no rotundo y esto no, y hay un llanto, hay un golpe de puertas, etcétera, etcétera. Y sí, hay cuestiones donde ya el chico de 13 años, 12, cree que no hay más nada que aprender. Ay, no, ahí Pero- es una época terrible en la educación. Claro. O sea, cuando uno piensa a los 2 años que te hace el berrinche, bueno, es chiquitito, pero cuando son adolescentes, ahí atajate, Catalina, mamá, papá, porque hay que tener Claro. mucha paciencia. Sí. ¿Verdad? Y así no, y le podés, y te amo, pero es no, y el otro te odia Sí, porque sí, te sí, odia. sí. Cuando le Sí, dices que es un no. odio especial. Sí, claro. Y la otra cuestión que se agrega a este crecimiento del niño es la aparición del pensamiento lógico. Pero ¿cómo vos me vas a decir que no si vos tal cosa? Empieza el adolescente a Claro. atacar, a ver las contradicciones que todos tenemos. Y uno dice, para un rato. Esto es una cuestión de adultos, esto no te compete. Acá se hace esto, por tu bien, siempre por tu bien. Y llantos y lo que fuere. Pero en lo posible, siempre hay que sostener lo asimétrico que somos. El adulto conoce por muchas cuestiones. Claro. El niño o el puber está conociendo. El adolescente está en crisis. Y sobre estas características tenemos que manejar. Ahora, la educación no siempre es, es concedida con una respuesta lineal. Sí, mamá, sí, papá, hago eso. No. Si todo dijese que sí, que no, que no. Hay que preocuparse. Claro. Si es La demasiado educación- obediente, ya uno tiene que preocuparse. no, lógico. La educación implica eso, querer ejercitar, pero también aprender de que todavía uno no puede volar Claro. solo en muchas cosas. Entonces, para eso están los límites que tiene su costo. Un poco de llanto, un poco de enojo, un poco de lo que fuera. Claro. Que en el momento
ambos sufren, padres e hijos. El hijo porque recibe el no, los padres porque el hijo no recibe bien ese no. Claro. Y si es chiquitito, llora y patalea, y si es más grande, se enoja y no habla, y bueno, pero ese es el ejercicio de ser padres, que eso es justamente lo que estamos hablando en el programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a seguir hablando con nuestro invitado, el licenciado Mario Torres. Continuamos, estamos con el licenciado Mario Torres, él es psicoanalista y nos está hablando de los límites en la educación de los hijos, porque es parte de la educación los límites, obviamente. Ahora, hay un miedo que todos los padres evidentemente tenemos, que es el miedo a traumatizar a los hijos con algo, algún evento, con alguna negación, con algo que no le podemos dar también, porque no es siempre el límite del no porque no te conviene, sino también el no porque no se puede. Bueno, de eso habla este material. Vamos a ver. El miedo a traumatizar a los niños. Una de las principales preocupaciones de los padres es la de no ser demasiado estrictos para no traumatizar al niño. Los niños solo se traumatizan cuando alguien les hace daño intencional, ya sea físico o psicológico. Pero cuando los padres le imponen una consecuencia educativa o limitan su conducta por su bien, no se traumatizará a un niño. Los niños no quieren que les compremos y les demos todo. Lo que de verdad quieren es que estemos pendientes de ellos y que cuando haya algo que no es correcto que hagan, no se los permitamos, porque a veces no tienen fuerza de voluntad y se dejan llevar por sus amigos, por miedo a enfrentarse a ellos. Decir que no es necesario y tenemos que darnos cuenta que dándoles todo lo que pidan, no les ayudamos a crecer, ni les preparamos para aprender a tolerar las frustraciones que la vida cotidiana nos presenta a todos. Bueno, ¿qué nos decís de este material? Sí, no, realmente que lo traumático no es un hecho único. En alguna situación quizás una cuestión extremadamente violenta puede ser traumática. Un accidente, ver que alguien muere, y bueno, eso produce una desorganización, pero que es lo menos frecuente. Lo traumático generalmente es una constelación de tiempo, hay veces largo, que genera una imposibilidad de resarcimiento de la vivencia. Entonces queda en uno como un vacío no resuelto, como un escollo no entendido, y que inhibe a la persona o genera otras actitudes adversas. Lo traumático es un dolor psíquico, pero que presupone una historia. Pero eso no significa que no existan traumas, digamos, cuyo resultado o consecuencias son inmediatas. Si uno va andando y de repente ve que una persona es atropellada por un vehículo y con un final triste, de hecho que genera un traumatismo pasajero, pero desorganizante el momento. Por eso la gente en esta situación pide auxilio, no entiende lo que pasa, se puede, exactamente, se despersonaliza. Eso es efímero, pasa, ¿verdad? Pero desorganiza el momento. Luego están los otros traumas, aquello que se repite, es persistente. Y de hecho, si uno vive, un ejemplo típico, haciéndole sentir a un niño, al hijo, que es inútil, porque se aplaza, que es inútil, porque tal cosa, que es inútil. No digo que de vez en cuando uno dice inútil y eso va a traumatizar, no. Casi no como una cuestión metódica, ¿verdad? Inútil, 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 inútil. Un ejemplo quizás te dio los pelos, pero
a la larga el ser humano y se siente, Claro. porque esas voces que provienen de los padres Son de decretos. claro, y son lacerantes y muy fuertes. Por eso que con las palabras hay que cuidarse. Eso no quiere decir que de repente uno diga, sos un inútil, o sos tal cosa, o tal, cualquiera de las cosas que habitualmente se dicen. Pero cuando se vuelve en una manera sistemática, eso llega a generar creencias internas en la persona. Hay personas adultas que dicen, nunca me han dado un beso, ni me han dicho qué bien estás, qué linda estás, qué Los ojo, padres. qué cosa Eso sí buena. marca. Claro. Esa ausencia, Esa ausencia, y que es casi como negarle su derecho, digamos, de recibir gratificaciones. Es que ¿quién es más que nuestros padres para darnos lo que nosotros necesitamos? Claro. ¿Verdad? La contención, el cariño, el amor. La persona que más te quiere en el mundo es tu mamá y tu papá. Exactamente. Entonces, muchas veces los padres no saben expresar eso, o se olvidan de expresar, o lo expresan de otra manera, pero hay que abrazar, hay que tocar y hay que decir que uno quiere a los hijos, Sí. a los hijos. No, eso es fundamental. Por eso que no hay que escatimar esfuerzo en gratificar a los niños desde muy pequeños. Un niño pequeño de 2 años, 3, levanta un montículo de arena y cuenta que es el palacio de no sé qué rey. Sí. Y Aplausos. hay que admirar, Claro. hay que admirar, Claro. porque lo que incorpora al niño es ese aspecto positivo, gratificante, porque nosotros al nacer, la vida no nos tiene sentido. Claro. La vida tiene sentido en la medida que uno deja que el niño aprenda a tener sentido a la vida. Y viene del otro, de los padres o del entorno que cría a ese niño. Por eso es importante las gratificaciones, como también mostrar paralelamente, siendo capaz, siendo muy bueno, siendo lo positivo, hiciste esto no. Claro. No O sea, solamente... se puede poner límites y ser bien firme, Claro. a la vez y paralelamente a ser amoroso o amorosa como madre, como padre, y contener a los niños, a los chicos. No tiene, porque generalmente dicen, no, uno tiene que hacer el papel de malo y el otro de bueno, o al revés, Claro. ¿verdad? En la Claro. pareja, por ejemplo. No es necesario eso. No. O sea, no porque sos argel y con cara fea y ahí le vas a educar bien a tus hijos. No, ¿verdad? no. Lo importante es que cuando hay una actuación, digamos, no aceptada, y bueno, el que esté viendo, toma las medidas de poner límites, de encuadrar a ese niño, o por lo menos pretender de que esto se va a resolver de esta manera. Y hay una cuestión que cuando hablabas recordaba, antiguamente, no sé si antiguamente, el hacer escribir las transgresiones un tanto fuerte a los chicos ayuda mucho. ¿En serio? Sí, la hoja del cuaderno Sí. son los límites. Las líneas del cuaderno también son límites. Claro. El escribir en los renglones y está limitando. Y limitando y pensando en lo que la madre, el maestro, o el padre o el hermano mayor, no puedo hacer esto. Porque es la palabra escrita que ayuda mucho. También coopera con esto. Y toda este cuadernillo voy a... Sí, en una semana tenés que terminar. Pero no puedo hacer esto por esto y por esto. A que escriban en un cuaderno Claro. lo que hicieron mal, tipo vemos en las películas que en Cuando el la pizarrón, situación- no debo hacer tal cosa. Claro, eso que antiguo, por eso decía, que Sí. antiguamente los maestros nos hacían Escribir hacer... 100 veces no Claro, tengo que probablemente sí. tirarle algo al compañero. qué sé yo. Claro, pero acá, cuando es una cuestión crucial y muy significativa, ¿verdad? O sea, no puedo, y ya escribí una hoja, te dije 10, en una semana. Ah, mira escribí, vos esto. porque el chico piensa, escribe, se rabia y tiene que contener Tiene que la ser, rabia. claro. ¿sabes? Y porque todos tenemos aspectos Qué- destructivos. Qué buen tips nos Claro, da. el escribir yo pienso que, y no solo yo, mucha gente Claro. sostiene esto, de que el escribir encuadra en un recuadro y termina, por supuesto, enojado. Claro. Entonces, esto ayuda también, de tanto en tanto, mezclar con lo otro,
también Qué favorece. interesante. Esto los maestros antiguos usaban mucho, Sí, ¿verdad? sí. Y que realmente tenían sus cuotas de valía. Qué interesante. Bueno, y tenemos otro material, señor director, a ver si podemos verlo. Beneficios de los límites. Los hijos necesitan tener límites para crecer en un ambiente seguro. Los límites los protegen de situaciones peligrosas. Les enseñan a diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y también los incitan a esforzarse. Las conductas y actitudes de los padres son el modelo a través del cual los hijos comprenden qué se espera de ellos. Y lo mejor es que deseen responder a esa expectativa por el amor que les transmitimos y generamos y porque entienden la norma, el límite como una experiencia beneficiosa para su vida. El beneficio es enorme. Podrán construir la base de una buena autoestima y ser creativos, personas autónomas, libres, con normas y reglas incorporadas para compartir y convivir en el mundo que les toca vivir. Gracias a las normas, saben quién es la autoridad de la familia y, en consecuencia, quién los cuida y protege. Sí, y en realidad todo lo que venía en el texto anterior, sí, vivimos en sociedad porque tenemos límites. O sea, yo no puedo esperarte en la esquina detrás de un árbol para sacarte tu Rolex, no puedo, me sentiría mal. Eso de sentirme mal no es genético, esa es la incorporación de los límites, La educación. lo que hace la conciencia moral. No puedo, no se puede. Por eso vivimos en sociedad. Eso no significa que no hayan excepciones, cuadros psicopatológicos o patológicos, pero el vivir en sociedad, la socialización es esto, de incorporar los límites que cuando uno transgrede intencionalmente se siente mal, se siente con culpa. La culpa está dentro de uno. Cuando uno transgrede no se deja esperar y uno se siente mal. Por eso la importancia de los límites. Y límites dependiendo de cada edad. No se le va a exigir a un niño de 7 años lo que se le exige a un chico de 3 años, que prueba tirando, pero también los padres van mostrando lo que se puede y no se puede. En un proceso de socialización, donde los chicos aceptan no porque entiendan, sino que porque provienen de sus seres afectivos. Y luego la otra socialización, la secundaria, aquello que tiene que ver más con las instituciones. No se puede hacer tal cosa, no se puede cruzar la calle con tal, no se puede tal. Ya depende más de lo institucional. Aquello que viene ya por una conciencia de mayor racionalización, de mayor desarrollo intelectual. Por eso juega un papel crucial la puesta de límites. No estoy hablando que poner límites es extremizar castigando o con un autoritarismo despiadado, en absoluto. Que eso no es educar, no, al contrario, hace daño. Al contrario, es generar personas muy sometidas y por último muy culpógenas también. Sí. De ahí que lo que importa es aquello que no se puede, y no se puede por esto, y transgrediste esto, bueno, esta vez te perdono, fue la primera. La segunda vez, no, sentate un rato, 5 o 10 minutos en la silla, y sí, pensá, y queda ahí. Y parece una tontería, pero no es para un niño, porque esto posibilita la incorporación de lo que está prohibido. Claro. Es súper interesante lo que nos está comentando el licenciado Mario Torres, hablando de los límites en la educación de los hijos. Nosotros vamos a hacer un corte, a la vuelta continuamos con este tema súper interesante. Bueno, qué bueno el tema que estamos hablando hoy en el programa. Me imagino que les está gustando tanto como a nosotros, porque límites en la educación de los hijos no es solamente cuando son chicos, eso no termina nunca, pero sobre todo
en la infancia y en la adolescencia, evidentemente, hay que saber poner límites. Y ese es el reto que tenemos los padres. Sí. Porque, como decía ya nuestro invitado, el licenciado Mario Torres, no es negar todo y decir no, porque hay gente que educa en el no, o sea, no tienen permiso para esto, para no, entonces está seguro que el hijo está ahí, ¿verdad? O otras personas que educan con el sí y que es todo muy permisivo y tampoco es educación. No. El punto medio es lo difícil y es lo correcto, ¿verdad? Sí. Y también es importante, hoy tocabas ya lo de púberes y adolescentes. Sí. Muchas veces uno ve a los hijos crecidos y bien educados, indudablemente, pero la adolescencia implica una convulsión y debe ser convulsiva, no porque uno lo diga, sino que es. Claro. Y muchas veces uno dice, bueno, ya conoce, sabe de esto, sabe de lo otro, sabe manejarse, sí, seguro que sabe, pero la crisis adolescente pone en remojo muchas de las cosas aprendidas y bien conocidas por el empuje de la crisis. Por eso que los adolescentes, todavía, por más formales que sean, necesitan de cierta protección, aún a distancia, de cierto miramiento y de acompañamiento. Aunque haya quejas, mira, yo soy el bebé del grupo, me tratan así. No, uno acompaña hasta donde... Medio de lejos, medio control remoto, claro, ya cuando son adolescentes. No te vayas a ir ahí porque le vas a hacer una quemada. No. Y es más, en otras cuestiones, ¿verdad? De repente dice el chico, no, yo me quedo hasta las 3 aquí mirando. Sí, podés en vacaciones quizás, pero no podés quedarte hasta las 3 mirando, porque Internet es un ejemplo típico, ¿verdad? Sí. Hay chicos que duermen a las 4 de la mañana. Sí. Pero Internet es una ventana de muchas cosas valiosas. Pero hay cuestiones donde se entrecruzan todo lo que uno puede imaginarse o no imaginarse. Y muchas de esas cuestiones percibidas por los chicos todavía no tienen la capacidad de sostener y pescar las grandes contradicciones, las oposiciones entre el bien, entre lo bueno y lo malo. Por eso que el acompañamiento a una distancia es importante. Claro. Bueno, y justamente de eso habla este siguiente material. ¿Qué pasa si no hay límites? Consecuencias de la ausencia de límites. La ausencia de normas suele llevar a situaciones frustrantes y de disfuncionalidad en los vínculos entre padres o cuidadores adultos y niños o niñas. Cuando el niño no adquiere ni interioriza las normas ni los límites en la familia y en el colegio, se encontrará con el grave problema que el mundo después acabará imponiéndoselos. El hijo que no respeta límites en casa tampoco los respeta fuera de la misma, y esto tendrá consecuencias negativas para su sociabilidad, reflejándose fundamentalmente en la escuela y en las relaciones de su grupo de iguales. Si los padres se muestran muy condescendientes y con poca firmeza, o no mantienen una constancia y consistencia en la puesta de límites, los están invalidando. Realmente cuando se carece de sentido de culpa, no es que uno se sienta culpable, pero la culpa está dentro. Sí. Pero cuando la incorporación ha sido muy frágil por faltantes de apoyo afectivo, y sí, o se masifican muy fácilmente o pueden actuar la violencia sin mayor culpabilidad. Por eso que los psicópatas tienen fundamentalmente como eje la faltante afectiva. Lo afectivo casi no cuenta y pueden delinquir desde un homicidio hasta un asalto a mano armada o lo que fuere. Ahora, te consulto algo. Lastimosamente existe, ¿verdad? Pero padres que dicen, no puedo más con mi hijo. Y el hijo puede tener, no sé, 3 años, 4 años, 10 años, 17. O sea, es como que dicen, ya no sé más qué hacer, no puedo, no me hace caso. ¿Qué pasó ahí? Chao. O sea, no te hace caso, pero ¿por qué? Porque para otras personas eso resulta, pero muy llamativo, muy, ¿cómo no te va a hacer caso si es tu hijo? O sea,
puede no hacerte caso, pero por lo menos respetar, ¿verdad? Sí, O sea, yo sí. hablo de los niños, de los chiquitos y de los adolescentes que son irrespetuosos con sus padres. Sí. Lo que pasa es que muchas veces uno tiende a reproducir por identificación con el hijo lo que él vivió en su propia infancia o en su propia adolescencia. Juanito, que tiene 4 o 5 años, no respeta. La madre, el padre y unos parientes adultos están en la mesa a la noche y viene, pero no como una cuestión excepcional, sino habitualmente. Normal, sí. Y los padres como que no ven, ¿verdad? O sea, y uno dice, y los se deja límites pasar. Se deja pasar. Y muchas veces es una reedición de situaciones vividas por los propios padres cuando chicos, o en algunos casos una represión muy fuerte en la infancia, que no han discriminado muy bien lo que se debería o no se debería hacer. Por eso que siempre es importante analizar los comportamientos y ponerle palabra pensando, hablando, la pareja hablando, conversando, ¿qué pasa acá? Porque hay chicos que de repente le dicen, o sea, a la mamá, al papá, pero sos un estúpido, o sea, cosas que uno dice, ¿cómo se le puede ocurrir hablarle de esa manera a la mamá o al papá? No, en ese caso yo pienso que hay que valerse de la representación de la ley que tenemos los padres. Entonces, mira, ni soy estúpido ni soy esto. Claro. Y vení, te sentás aquí, si no escribe todavía, yo soy muy amigo de que escriban, Sí. pero te sentás, ¿y por qué? No. Y no hay tal cosa y no hay, porque lo que dijiste es absolutamente que sea la última vez. O sea, no Pero, dejar pasar claro, ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro, y lo más probable es que no va a ser la última vez, Claro. porque la educación es un proceso de repetir muchas veces una misma situación, y con el tiempo se incorpora y el chico cambia. Es como levantarte, lavarte la cara y los dientes. Eso toda la Sí, vida te sí, dicen sí, y sí. después uno ya es grande ya lo hace automáticamente. Sí, Eso sí, es, sí. ¿verdad? Claro, el chico va aprendiendo. Ahora, este aprendizaje tampoco hay que esperar que sea de docilidad, sí papá, sí mamá. Podrán decir sí papá, sí mamá, pero no hacen. Claro. Y uno va tomando medidas de acuerdo a la edad, ¿verdad? Tratando de que el chico vaya aceptando. Y llega un momento en que van haciendo solos. Solos, te digo, sí que se le tenga que exigir. Pero la puesta de límites es lo que nos permite vivir en sociedad. Sin límites no podríamos vivir. Sería una jungla. Yo te decía, en el corte estábamos hablando con Mario y le decía que él conoce también un autor que habla justamente de los límites en los hijos, que es Jaime Barilco, y en uno de sus libros decía que los límites que ponen los padres son como la pintura en el costado de la ruta, que no es una muralla, sino que avisa que hasta ahí se puede y que hasta ahí, que eso es seguro. Y que eso tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, sí. ¿verdad? Cuando son más chiquitos, tipo muralla, atajándoles, pero cuando ya son grandes, bueno, siendo esa pintura que en la noche brilla y uno sabe cuando maneja que si va un poco más de ahí está el precipicio y se va a hacer daño. Claro. ¿Verdad? Para mí fue un ejemplo muy una gráfico. Figura, sí, muy gráfica, ¿verdad? Porque sobre los límites siempre hay personas que cuestionan. Dice, le dije una vez y si no hace, va a golpearse la cabeza hasta que la vida aprenda. le va a enseñar. Y eso no es tan así. Para eso estamos La nosotros. vida enseña, pero con un sustrato Sí. aprendido antes. Claro. Y este sustrato solamente en el vínculo afectivo de la familia o de los que cuidan de esos niños. Así mismo. Bueno, tenemos otro material, por favor, señor director, siempre sobre este tema que nos encanta. Algunas pautas para los padres a la hora de poner límites. Muéstrese seguro, pero con afecto. Hable y explique según las necesidades y las posibilidades de su hijo. Que exista coherencia entre papá y mamá. No es bueno que si mamá dice que no, el papá diga que sí. No le dé más de una consigna por frase. Las indicaciones múltiples confunden a los niños. Respete el enojo de su hijo con paciencia. Sea claro y concreto en sus pedidos. Sea constante en la puesta de límites. Si sus hijos perciben que el límite solo se establece a veces, no van a cumplirlo porque no lo verán como una regla. Establezca límites adecuados a la edad de su hijo. Explíquele a su hijo cuáles son las reglas
y las consecuencias si no las tiene en cuenta. ¿Qué te parece? Sí. No, me parece muy acertada y que es toda una cuestión de proceso también. Yo agregaría eso y que es una cuestión de lucha, una lucha humana, ¿verdad? Donde de no saber absolutamente nada cuando el chico llega a esta sociedad y va a ir aprendiendo cuestiones humanizantes y que la base tiene en el afecto y en la puesta de límites, ¿verdad? Un primer momento donde los afectos son fundamentales, siempre, pero donde juega un papel sobre el cual pivotean los no, ¿verdad? Se aprende solamente por afecto, porque provienen de papá y mamá. Claro. Y luego la otra socialización secundaria que dan las instituciones, que provienen de lo social extendido extrafamiliar. Y esto es importante entender porque muchas veces uno ve, como te decía recién, ya el hijo crecido, sí, pero de repente es importante hablar, conversar. Puede resultar medio pesado para el hijo, pero uno intercambia cosas. Mira, pasó esto y esto y esto, por esto, pero esto no se puede por esto. Claro. Como dando un refuerzo de aquello aprendido y que ya está instalado en el chico. Por las dudas nomás, hablar siempre. Siempre, siempre. Tenemos preguntas de la gente, vamos a ver qué quieren saber. Adelante, por favor. Andrea de Lambaré dice, ¿cómo poner límites a los hijos en la adolescencia? Sí. Fuerza, Andrea. Sí. Fuerza y paciencia. Sí. No, realmente lo que pasa es que los chicos adolescentes, muchos tienen ya aspecto de adultos, sí, de grandes. Sí. Entonces viene con Juan, con Luis y José. La madre vio a José en un momento medio borracho y la madre ve que su nene va a salir con este y va a salir con el otro y con el otro. Su nene va a salir con el borrachín. Claro. Entonces, inmediatamente asusta. Claro. Sobre todo cuando la madre es primeriza o los padres, sale o no sale con esto. Y hay que hablar, como decías, hay que hablar de esto y de hecho que tendrá que salir. Probablemente una cuestión que no estén de acuerdo los adolescentes, pero cuando los adolescentes son muy adolescentes, muy jóvenes, sí, tipo hasta los 16 o 17 años, y hay que acompañarles. Sí. Te paso a buscar, así a 2 cuadras del lugar, sí, sea a pie, en auto o como fuere, o venir con alguien. ¿Por qué? Porque es una época aún de crisis, sobre todo durante los 12 y 16 años, ¿verdad? O sea, uno está con muchas cuestiones muy en removida. Sí. Entonces, todavía se requiere. Y si el chico se muestra demasiado maduro, y también nos debería llamar la atención. Una persona que sin sobresalto. Por eso, adolescencia viene de adolecere, crecimiento con dolor y muy movidamente. Así ¿verdad? Es. Entonces, tal cual. Hay que acompañarlos. Bueno, y tenemos otra consulta, a ver. Rodrigo de Areguá dice, si los padres están separados, uno de ellos pone límites y el otro es permisivo, ¿cómo afecta al hijo? Esto sí que conocemos. Sí, no, la verdad que no es fácil contestar, porque de repente hay un padre que se hace el bueno. Claro, muy, muy dadivoso en todo, claro, ¿verdad? Y hay que, sí, ojalá que puedan entender que esa dadivosidad in extrema y poco o nada puede ayudar al hijo, se requiere de límites. Y si la mujer pesca esto del varón o el papá de la exmujer, y tendrá que decirle, no podemos en esto, porque la ambigüedad o la oposición, no aquí, pero sí ahí, y mira, a nosotros ya no nos perjudica esto, pero quien no logra procesar esto es el chico. Claro. Pero si ya es difícil educar a los hijos en pareja, sí, más difícil aún es educar a los hijos separado de la pareja, claro, porque ya no hay una época que es una guerra total entre cuando recién uno se separa, y entonces es terrible. Por eso es bueno también acudir a un profesional que organice un poquito ese desorden que en ese momento se dio en esa familia, ¿verdad? Claro, porque siempre las parejas que terminan, y sí, la separación... Hay un
periodo de guerra, narcisistas, déjate jorobar. terrible, Después pasa, claro, ¿verdad? Pero en después ese pasa un periodo de tiempo. guerra el hijo sigue creciendo y uno tiene que Sí. seguir poniendo límites. Y muchas veces los hijos actúan como carne de cañón, Claro. ¿verdad? Porque también los padres se ven removidos en Claro, su propia claro. infancia y se complica. Ahora, Correcto. eso no quiere decir de que no se puedan resolver. Se No, puede resolver por de otra supuesto, manera. pero hay que estar atentos y también, si es necesario, acudir a alguien que pueda orientar un poquito eso. Hacemos un corte a la vuelta, parte final de nuestro programa. Bueno, parte final de nuestro programa. Queremos agradecerle a nuestro invitado, el licenciado Mario Torres, psicólogo, por su presencia. Mario, muchísimas gracias por Gracias a estar vos, con Vivi, nosotros. y a todo el staff de tu programa. Y te esperamos en un próximo programa. Ya, perfecto. Genial. Ya. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.